Dice la Santa Biblia en el libro de Santiago, capítulo 1, versículo 22. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándose a vosotros mismos. En tus manos nuestra esperanza es aumentada y se fortalece nuestra alma, querido Padre Celestial. Dios bueno, Creador del cielo y de la tierra, escucha nuestra oración, atiende a nuestro llamado, acude a nuestro encuentro y danos tu brazo protector. Envíanos tu Espíritu Consolador y ayúdanos a escuchar siempre tu voz. Recibe esta ofrenda de alabanza y adoración que hemos preparado y manifiéstate por medio de tu palabra, que es el alimento de nuestra alma y el aliento de la vida eterna. Bendice la comunión de tu iglesia y permite que juntos, en la diversidad de nuestras vidas, veamos reflejada tu gloria soberana. Por Jesucristo, Señor nuestro. Amén. Gloria a tu santísimo nombre. Gracias, Señor, por los que han entendido y comprendido, Señor, que tú eres fiel con nosotros. Tú nos amas de tal manera que has quitado nuestro pecado y lo has clavado en la cruz del Calvario. Porque tú eres santo, Señor, tú eres bueno. Porque tú, Señor, no te has portado con tu iglesia, que es el remanente de esta tierra, como juez, sino aún nos sigues extendiendo tu misericordia. Porque hemos de estar, Señor, ante el tribunal tuyo, Señor, para que cada uno dé conforme lo que hayamos hecho mientras estábamos en el cuerpo, sea bueno, sea malo. Pero cuando llegó, Señor, esa redención preciosa, esa sangre preciosa, y nos la has dado, Señor, gratuitamente, para que todo aquel que en ti cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Que quitas todo nuestro pecado y lo clavas en la cruz, Señor. Cuán agradecidos estamos, Señor, y debemos seguir estando agradecidos, porque tú cumples tus promesas maravillosas que dice en tu sagrado libro, que mi Dios pues cumplirá todo lo que nos haga falta, y lo que más falta, Señor, nos hace es un espíritu de sabiduría para saber perdonar, para no juzgar, porque el único juez eres tú, el único que puede señalar nuestro pecado eres tú, y darnos, Señor, esa oportunidad preciosa, que al que a ti viene no le echas fuera, Señor. Aquel que se arrepiente y dobla sus rodillas delante de ti, nos das oportunidad de alcanzar esa promesa preciosa de la vida eterna. Ahora, Señor, yo te pido que aquellos mis hermanos que han dispuesto su corazón en estar en la casa de oración que fue levantada solamente, Señor, por la unción de tu Espíritu Santo, tocaste, Señor, todos estos varones para que fueran, y a las mujeres de los varones, y a las hermanas que con gracia bendita, Señor, les has hecho doblar tu rodilla, ofrendar y entregarte su vida a ti, Señor. Cuán agradecidos estamos, Señor, y si los humanos estamos agradecidos, cuánto nos verás tú con esos ojos benditos, con esos ojos de misericordia infinita, con ese amor eterno que nos has dicho en tu palabra santísima.
Señor, ahora que estamos en esto que tú sabes que es pandemia, Señor, que el enemigo de nuestras almas quiere callar nuestros labios para que no publiquemos tus maravillas y no publiquemos que tú eres el único y suficiente Salvador, Señor. Oh Dios bendito, no permitirás que cierre nuestra boca para seguir sabiendo, Señor, y dando a conocer que tú eres el único y suficiente Salvador y que no nos dejarás por fuerte que sea, Señor, porque aún, Señor, porque nos quiten la vida, por la causa tuya seremos bendecidos ante tu presencia. Dios bendito, gracias, gracias por ese don maravilloso, Señor, por ese espíritu de sabiduría que das a todos los que te buscan y que nos encontramos en este lugar. Y aquellos que vienen en camino, Señor, que están ausentes, pero que todavía creen en ti, Señor, también aviva, Señor, su espíritu. Quita, Señor, de ellos toda pereza espiritual, para que con fervor, con ahínco, Señor, vengan a la casa donde se adora al único Dios verdadero, a Jesucristo tu Hijo, a quien has dado, Padre Santísimo, como Redentor de esta humanidad pecadora. Pero, Señor, gracias por tu amor, gracias por tu misericordia. Como te pedimos, Señor, con lo profundo de nuestro corazón, que alcance a todos los familiares, tanto del pastor como de los míos, Señor, que lleguen a comprender que tú eres el único Dios verdadero. Envía tus ángeles, Señor, porque si ciertamente los ángeles del mal que han caído, Señor, del reino celestial por desobedecerte, luchan, más poderoso eres tú y tu Espíritu Santo que está con nosotros, y que hay legiones de ángeles buenos, Señor, de ángeles tuyos que te alaban, que te bendicen, que se postran delante de tu divina presencia para ayudar a esta pobre humanidad, Señor, porque sin ti nada tenemos que ofrecerte, Señor, solamente aquello que pides en tu palabra santísima: hacer misericordia, hacer justicia y humillarte ante tus pies, Padre Santísimo. Pudiéramos estar, Señor, si verdaderamente ahora vivieras como en los tiempos que viviste y que no aprovecharon esa gracia bendita debajo de esa cruz maravillosa, Señor, para recibir una gotita preciosa, Señor, de esa sangre que por la causa del mundo entero y de nosotros redimiste con esa preciosísima sangre. Señor, quédate en este lugar con nosotros, que ha sido consagrado únicamente para alabarte, para servirte, para glorificarte, bendiciendo a los niños, Señor, que tú dijiste en tu palabra santísima: dejad a los niños, venid a mí, porque de ellos es el reino de los cielos. Y que nosotros, Señor, los que vivimos aún, tenemos que hacernos como niños, Señor, pedirte perdón por todas nuestras faltas, Señor, para escuchar esas palabras santísimas: quitó mi pecado, clavólo en la cruz. ¿Quién después de todo eso que tú dijiste en tu palabra santísima puede señalarnos o acusarnos, Señor? Cuando ya hemos sido redimidos, Señor, y estamos llegando, Señor, de veras a la santidad, queremos seguir la santidad de Cristo, porque como los que ya estamos en avanzada edad, parece que fuéramos como niños, Señor.
aquí está nuestra vida, aquí está todo lo que tú pidas de nosotros, Señor. Amarte, glorificarte, servirte, Señor, servirte. Y sabemos, Señor, que aunque lleguemos a ti como plumas, como decía un hermano, como plumas despojadas, Señor, estaremos ante tu presencia preciosa, Señor. No nos dejes, Señor. Quita, Señor, quita de aquellos que te conocen la pereza espiritual y podamos abrir, Señor, las puertas de esta iglesia en donde todos nos congregamos pidiéndote de ti, Señor, el espíritu de sabiduría y de revelación, Señor, quitando ese velo de oscuridad que ahora tiene el mundo, queriendo poner un hombre en el santísimo lugar cuando no hay hombre sobre la tierra en que podamos ser salvos, sino solamente en la gracia que tú diste, esa gracia bendita, Señor, esa gracia gratuita, Señor, que nos has dado. Y por gracia, Señor, somos salvos, por gracia, no por méritos nuestros, no porque te sirvamos, no porque te hayamos dado nada, Señor, porque nada tenemos y nada podemos ofrecerte, sino nada más este corazón, esta alma de nuestra vida que es tuya, te pertenece, Señor, te pertenece. Oh Dios bendito, gracias por haber quitado nuestro pecado. Gracias, Señor, gracias, Padre Santísimo. Gracias por tu gracia que nos ofreciste gratuitamente. Padre, te lo agradecemos. Al Espíritu Santo te lo agradecemos. Al Padre, al Hijo que nos redimió y a tu Espíritu Santo. Y quédate en este lugar y que todas las personas que entran sientan tu presencia, Señor, porque tú sabes que en este lugar no se ha usado más que únicamente para alabarte, para glorificarte y para darte gracias por todos nuestros amados hermanos aquí presentes, Señor. No desconocemos que cada uno de ellos ha puesto, Señor, sus ofrendas, que ha puesto, Señor, su corazón. Quieren ser redimidos, quieren tocar, Señor, tu manto santísimo como aquella enferma. Señor, si tocáramos tan solo el toque, Señor, el toque de tus vestiduras, seríamos salvos. Oh Dios bendito, gracias. Pero lo pusiste todavía más fácil. Todo aquel que creyere y te buscare, Señor, seríamos salvos. Gracias, Señor, por ese perdón que viene de los cielos. Gracias porque en esta mañana te pedimos bajar una bendición del tercer cielo donde se encuentra el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y podamos sentir tu presencia y ver tu gloria en nuestras vidas. Gracias, Padre, por esa redención bendita de nuestro Señor Jesucristo, por el Espíritu Santo que aún continúa tocando los corazones. Quédate, Señor, en este lugar con nosotros. Tómanos de tu mano bendita y nadie, Señor, podrá apartarnos, porque tú lo has prometido, Señor. Y aquí estamos, Señor. Todo esto te lo ruego en el bendito y precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo, a quien enviaste a morir en la cruz del Calvario para salvar a esta pobre humanidad. Amén, Señor. Gloria sea tu santísimo nombre.
Y gloria sea al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Apresura al Señor los pasos de los que han de venir. En el nombre precioso te lo pido, de la santidad de Cristo. Amén.
Buenas tardes a todos, hermanos. Damos gracias a Dios por este nuevo día en el que nos permite meditar en su palabra. Vamos a buscar en nuestras Biblias el Salmo número 1. Salmo número 1, y vamos a leerlo. Es un salmo que hace un contraste entre el justo y los pecadores y nos trae mucha enseñanza esta tarde. Vamos a leerlo todos unidos y dice así: Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Amén. Pueden tomar sus lugares. Damos gracias a Dios por todos los que han dispuesto su tiempo y su corazón para meditar en la palabra de Dios en este día, en este precioso salmo, que si lo analizamos, lo que acabamos de leer a la luz de este salmo, los seres humanos estamos separados en dos grandes grupos, los malvados y los piadosos. Y si analizamos las características que tienen unos y otros, podríamos saber en qué lugar nos encontramos cada uno de nosotros. Sin embargo, estos análisis son muy personales y cada quien debe hacerlos de manera personal. Sin embargo, también sabemos por la misma Escritura que Dios conoce a los que son suyos y a los que no, porque Dios conoce lo profundo del corazón del ser humano y los pensamientos, a veces mejor que nosotros mismos, Él nos conoce. Y Dios, a través de su palabra, siempre le ha dado a la humanidad mandamientos. Y todos sabemos y conocemos, los que hemos oído y estudiado la palabra de Dios, que Dios nos dice que podemos llevar a cabo en nuestra vida ciertas cosas, pero hay otras que están completamente prohibidas por Dios y que no debemos hacer. Y que esto es lo que hace la diferencia entre el que quiere obedecer a Dios y el que no quiere obedecer a Dios. Pero Dios al final de los tiempos va a separar a la humanidad en estos dos grandes grupos. Y Él es el que sabrá quiénes formaron parte de su pueblo y quienes, a pesar de que tal vez oyeron o quizá incluso hasta se congregaron en una iglesia durante muchos años, pero Dios sabe quién fue sincero y quién no. Y nos lo revela el libro de Números, capítulo 16, versículo 5. En esta historia, Dios había dado una orden cuando conquistan un pueblo, el pueblo de Israel, y les dice: no van a tomar de ese pueblo absolutamente nada, ningún bien. Pero hubo un grupo, una familia dentro del pueblo de Israel que vieron y codiciaron algunas cosas que a su parecer eran buenas y podían ser útiles, y las tomaron. Y Dios tuvo que hacer una diferencia y decirles quiénes habían sido los que habían tomado lo que a Él no le había agradado, y la orden que Él había dado había sido desobedecida. Y por eso dice Números 16:5, dice: y habló a Coré, que fue la familia que había desobedecido, y a todo su séquito, diciendo: mañana mostrará Jehová quién es suyo y quién es santo,
y hará que se acerque a él, al que él escogiere, él lo acercará así. Y así es como Dios hace esta separación, y a los que acerca Dios y pone del lado de Dios, fue aquellos que habían obedecido y que no habían tomado nada. Y a la familia de Coré se abre un gran hueco en la tierra y mueren todos ellos por haber desobedecido a Dios. Y no importa, esto nos enseña que no importa cómo nos sintamos nosotros a veces delante de Dios, podemos pensar que estamos bien, que no estamos haciendo nada desagradable a sus ojos. Sin embargo, el que lo conoce y lo sabe es Dios en lo más íntimo del pensamiento humano. En 2 Timoteo, el apóstol San Pablo le invita a la iglesia, capítulo 2, versículo 19, y les dice: pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello: conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Cuando nuestro Señor Jesucristo llega a la tierra y cumple la gran obra de redención del hombre y es ascendido a los cielos, envía el Espíritu Santo y nos dice que el Espíritu Santo le da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y ahí es cuando nosotros podemos sentir fuertemente que somos salvos y que estamos en el camino correcto y que estamos caminando delante de Dios, cuando el mismo Espíritu Santo nos va a dar testimonio de que estamos viviendo de acuerdo a la voluntad de Dios. Y por eso es necesario que nosotros, la humanidad, todos los días clamemos a Dios y le pidamos su ayuda para saber que estamos en el lado correcto. Solamente hay dos caminos, el de la vida y el de la muerte eternas. Y nos invita este salmo a que seamos sabios y escojamos el camino de la vida eterna. El Salmo 139, capítulo 23, capítulo 139, versículos 23 y 24 dice: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame en el camino eterno. Este salmo comienza con una gran bendición y dice: bienaventurado. Y no sabemos nosotros que no se refiere cuando menciona al varón, se refiere al género humano, hombre y mujer. Bienaventurado todo aquel que no hace lo que a Dios no le agrada, que no comparte las cosas de los pecadores. Y será feliz y verdaderamente dichoso aquel que vive de acuerdo a los estatutos de Dios. Nos lo enseña este salmo, que elige vivir de una manera agradable a Dios, en armonía con una relación con Dios, no participando de cosas corrompidas o de cosas inmorales que a Dios no le agradan. Y dice también que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Son tres cosas que nos dice el Señor: no caminar al lado de malos consejos, no pararnos ni quedarnos estáticos en el pecado, no estar con ello, y mucho menos sentarnos y con los escarnecedores. Son aquellas personas que no solo no aceptan a Dios, sino aún se burlan de las cosas sagradas. Y Dios nos dice claramente en este primer versículo que nosotros como hijos de Dios no debemos participar de este tipo de cosas. Como en aquella historia que les conté cuando les dijo el Señor: no tomen ningún bien de ellos. Lo mismo nos está diciendo ahora en nuestro diario caminar. Vamos a caminar con todo tipo de personas y con toda clase de personas y escucharemos 1000 consejos.
y veremos burlas y también encontraremos personas que se agraden en hacer lo que a Dios no le agrada. Y no nos dice que no hablemos con ellos o que no los saludemos. Podemos hacerlo, pero nosotros debemos influenciarlos positivamente y decirle a la humanidad a través de nuestra propia vida, de nuestra manera de vivir, que la única salvación se encuentra en Jesús, en obedecer a Dios y vivir bajo sus preceptos. Y no solamente es la bienaventuranza y la felicidad. Vamos a encontrar en Dios la vida eterna, el perdón de nuestros pecados, la restauración y regeneración de nuestras almas. Y la persona que sigue esta forma de vida es dichosa, feliz y bienaventurada. Por eso dice el versículo 2, sino que en la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita de día y de noche. La palabra de Dios sin duda alguna es la que dará dirección a nuestra vida si meditamos en ella. Pero también es necesario pedirle el Espíritu Santo que venga y nos ayude para que hallemos agrado en leer la Biblia. Hay personas que dicen que han leído la Biblia completa y no han encontrado satisfacción porque no han pedido la ayuda del Espíritu Santo. Y esa condición es muy desventurada. Es importante pedirle a Dios que nos dé hambre por leer su palabra, por aprender de ella, para saber cómo llevar y cómo dirigir nuestra vida y la de nuestros seres amados. Podremos saber que, como dice el versículo 3, será como un árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Sin duda alguna, la palabra de Dios es agua de vida para nuestro ser. Va a sanar nuestro cuerpo, nuestra alma y nuestro espíritu. Mientras tanto, va a ir haciendo la obra regeneradora en nosotros y a su tiempo daremos los frutos esperados, frutos espirituales y materiales que Dios espera de cada uno de nosotros, que son el que todas las áreas de nuestra vida vayan siendo llenadas por nuestro Dios. Y como dice aquí, su hoja no cae. Y seremos guiados de tal forma que el resultado de todo lo que nosotros hagamos será prosperidad y bendición. No vendrá la prosperidad de manera mágica, y la prosperidad tampoco se refiere 100% a los bienes materiales, aunque Dios nunca se acaba ni se agotan sus recursos, sino también se refiere a que prosperaremos en todo lo que hagamos y habrá grande bendición en todo aquel que deja que Dios guíe su vida. El libro de Josué, capítulo 1, versículo 8 dice, y es una recomendación que le da Dios a mismo Josué antes de que él tomara el liderazgo del pueblo, y le dice: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Bendito sea su santo nombre. Y nosotros vimos a través de la historia cómo Josué fue bendecido por Dios, no fue dejado. Esta palabra se cumplió al pie de la letra. Y qué bonito es y qué hermoso es cuando nosotros deseamos que, si en Josué se cumplió y el Señor fue fiel y cumplió lo que prometió, que se cumpla en nosotros, para que realmente todo lo que hagamos sea bendecido y sea prosperado. El versículo 4 nos dice: no así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Qué contraste. Había puesto mi papá en su mensaje: qué triste condición la de aquellos que están en este estado y en esta condición.
El tamo se refiere a la hojarasca que se le quita al grano para ser molido. Esa hojarasca que es llevada por todo viento, así será aquel que no hace la voluntad de Dios, como un tamo. No tiene raíz ni nada que lo detenga, a diferencia del árbol que es plantado y todas sus raíces son alimentadas por grandes corrientes de aguas. El tamo será arrebatado por el viento. El versículo 5 dice: por tanto no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. La Biblia nos enseña que todos iremos a juicio, todos llegaremos un día a un juicio, pero los malos no se van a levantar en el primer juicio, va a haber dos. El primero es para aquellos que, aunque fuimos pecadores, nos cubrimos bajo la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo, y aunque nos levantemos a juicio, el Señor cubrirá y romperá el decreto de muerte que estaba escrito para cada uno de nosotros. En el segundo juicio no habrá quien intervenga por ellos, serán declarados culpables. Qué difícil condición. Por eso dice: ni los pecadores ya estarán en esa congregación, porque serán hallados culpables y nadie habrá que abogue por ellos. El versículo 6 dice: porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. El Salmo termina con una revelación. Nos dice en la primera parte: Dios conoce el camino de aquellos que le aman, que buscan seguir sus mandamientos. El favor de Dios será sobre aquellos que decidan tomar el camino de la vida eterna. Tendrá cuidado de sus caminos, dice: conoce el camino. ¿Qué quiere decir también? Que todas nuestras oraciones son escuchadas. Y si nuestros pasos han sido torcidos en algún momento, el Señor los enderezará. Se ocupa de nosotros y de cada uno de los detalles de nuestra vida, a los que de todo corazón creen en Él y le siguen y reciben sus bendiciones. Y dice el contraste: mas la senda de los malos perecerá. Por el contrario, aquellos que oyeron la palabra de Dios, pero que no dispusieron su corazón para obedecerlo. Esto nos hace reflexionar y tomar una decisión sabia entre solamente los dos caminos que nos plantea este salmo, que existen y que es verdad, y saber elegir. También nos advierte de que dentro de los grupos religiosos, aún en ellos Dios va a analizar el corazón de cada uno. Por eso en Primera de Juan, capítulo 2, versículo 19 dice: salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Nos dice el Señor y nos advierte que tomemos la sabia decisión de saber en qué lugar estamos plantados, saber de qué lugar, de qué forma queremos vivir, bajo el favor de Dios o sin el favor de Dios. Y en Romanos también el apóstol San Pablo nos advierte en su capítulo 6, versículo 23, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Aquí también tenemos el contraste. Los que quieren vivir en el pecado, ciertamente su final será muerte, mas el Señor nos dará vida eterna en Cristo Jesús nuestro Señor. Por eso, hermanos, es importante que oremos con mucho fervor por aquellos que aún no han tomado una decisión, que a lo mejor están cerca de nosotros y que no han tomado una decisión acerca de lo que quieren hacer de sus vidas. Poderles presentar nosotros esta palabra y decirles: solamente hay dos caminos,
escoge con sabiduría y busca la vida eterna. Y orar por aquellos que han escuchado, pero que nunca se aparten de Dios, que permanezcan firmes, a pesar de que nos toquen a veces vivir momentos de angustia o difíciles. Pidamos siempre la ayuda de Dios, pero eso solo lo sabremos si meditamos de día y de noche en la palabra de Dios y dejamos que esta palabra nos alimente nuestra alma. Oremos. Padre Celestial, te damos gracias, oh Dios, porque tú eres bueno. Señor, nosotros no sabemos por qué a veces tú nos hablas de diferentes maneras, pero tú sabes, Señor, lo que cada corazón está necesitando esta tarde. Y te pedimos, Señor, que esta palabra que tú pusiste en nuestras bocas el día de hoy sea de bendición para muchos corazones, o para aquellos, Señor, que a lo mejor pensaban en un momento dado que no estaban caminando en el camino correcto, y tú les has permitido ver, Señor, que tú estás con ellos y los sostendrás y los bendecirás y los guardarás, y que si ahorita están bajo prueba también tú darás bendición y prosperidad, porque son corazones sinceros, Señor, que te han abierto su corazón, y tú no los dejarás ni los desampararás. Asimismo, Señor, permítenos también influenciar a los que están a nuestro alrededor, dándoles testimonio de que en Jesús hay salvación para todo aquel que quiera acudir, para todo aquel que necesite de esa agua que nunca se agota, Señor, y que en tu palabra hay salvación. Y tu palabra es la que alimenta las vidas de los seres humanos y nos permite alcanzar aquello para lo cual fuimos llamados, que es para la vida eterna. Y tú te encargarás de todo lo demás, Señor. Todas nuestras necesidades tú las suplirás conforme a tus riquezas en gloria, porque, Señor, los cielos son inagotables y tienen para todo ser humano, para cualquier necesidad y para cualquier corazón que se acerque a ti, Señor, de manera sincera. Permítenos ser aquellos que permanezcamos, que estemos plantados en tu huerto, Señor, que seamos llamados árboles de Jehová, y que seamos alimentados con esas aguas preciosas que emanan, Señor, desde tu trono. Quédate, Señor, con nosotros y en nosotros todos los días de nuestra vida. En Cristo Jesús, nuestro amado Salvador. Amén. Que el Señor les bendiga y vamos a dar lugar al mensaje de esta tarde. Damos gracias a Dios por su palabra. Que Dios siga dando de su palabra. Hermanos, puestos aquí vamos a tomar nuestro himno de paz inundada. Va a estar proyectado en la pantalla. Oh, cura la
Buenas tardes, mis amados hermanos. Damos gracias a Dios porque estamos aquí en su presencia, alabándole, bendiciendo su nombre. Y vamos en esta tarde a invocar una vez más el nombre de nuestro Dios para pedir que Él sea el que nos hable en esta tarde, que abra nuestros corazones para que fluya su palabra y dé fruto en nuestro corazón. Les voy a pedir que inclinemos nuestros rostros para poner el mensaje de esta tarde en sus manos. Padre bendito y santo, te damos gracias, oh precioso Salvador, por tu amor, Señor, por tu misericordia, por tus bendiciones, porque hasta aquí, Señor, has estado con nosotros. Te damos gracias, Señor, porque permitiste que el día de hoy abriéramos nuestros ojos para ver tus maravillas, para sentir tu presencia, para ver, Señor, a través de todo lo que nos rodea, la belleza, Señor, de tu amor, la belleza, bendito Dios, de que tú nos permites estar aquí, dándote gracias primeramente, porque somos, Señor, indignos, no somos merecedores. Pero gracias, Señor, a ese sacrificio que tú hiciste en la cruz del Calvario, has dignificado, Señor, nuestras vidas. Nos has traído, Señor, a salvación, a redención. Nos has hecho, Señor, nuevas criaturas. Nos has hecho, Señor, hijos tuyos, parte de tu reino celestial, y en donde gozamos, Señor, desde aquí en la tierra, bendito Dios, de tu presencia, de tus maravillas, de tus bendiciones. Te pedimos, Señor, en esta tarde que tú abras nuestros oídos para escuchar, Señor, con detenimiento, con atención tu palabra, nuestras mentes, Señor, para entender, discernir qué es lo que tú quieres hablarnos hoy a nosotros, nuestro corazón, bendito Salvador, para que tu palabra se quede, fructifique, y ponemos también nuestra voluntad en tus manos para que nos ayudes, Señor, a obedecerla, a caminar contigo, a ponerla en práctica, bendito Dios. Habla, Señor, a nuestros corazones en esta tarde. Y también, Señor, ponemos las necesidades de tu iglesia en tus manos. Te pedimos, Señor, por José Ramón y por Jairo, tú los conoces, bendito Dios. Tú sabes, Señor, lo que hay en sus corazones, tú sabes cuál es la necesidad que tienen, Señor, estos hombres, pero los ponemos en tus preciosas manos, Señor, porque nosotros nada podemos hacer, Señor, por ellos, pero tú sí. Tu Santo Espíritu, bendito Dios, es el que puede hacer la obra, lo que ellos, Señor, necesiten en estos momentos. Tú puedes, Señor, proveérselos a través de tu Santo Espíritu. Por eso los traemos, Señor, al altar de tu presencia, para que tú obres, Señor, en sus vidas. También, Señor, ponemos en tus preciosas manos al papá, Señor, de Dora y Adora. Señor, tú conoces también cuáles son sus necesidades. Y de la misma manera, Señor, nosotros nada podemos hacer por ellos, bendito Dios, pero tu Santo Espíritu, Señor, puede hacer la obra redentora en sus vidas. Puede darle, Señor, conforme a lo que cada uno de ellos necesite. Proveer, Señor, sus necesidades materiales y espirituales. Por eso, Señor, los traemos aquí, bendito Dios, ante tu presencia, al que todo lo puede, para el que nada es imposible. Por eso, Señor, los ponemos en tus preciosas manos, y a tu iglesia, Señor, brazo protector a cada uno, Señor, de los miembros. Están en tus manos preciosas, bendito Dios, estamos en tus manos preciosas. Danos conforme a lo que cada uno, Señor, necesitemos. Ponemos, Señor, nuestras necesidades en tus manos. Tú, Señor, provee conforme a tu voluntad.
y enséñanos, Señor, a aceptar tu voluntad, cualquiera que ésta sea, a darte, Señor, la honra y la gloria, a alabarte, Señor, a bendecir tu nombre. Por eso quédate, Señor, con nosotros en esta tarde. Te lo pedimos humildemente en el bendito y dulce nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Y así, mis amados hermanos puestos de pie, les voy a invitar a que abran sus Biblias en el libro de San Marcos y vamos a leer los versículos del 30 al 37 todos unidos. San Marcos 9, versículos del 30 al 37. Amén. Y la palabra del Señor dice así: habiendo salido de allí, caminaron por Galilea, y no quería que nadie lo supiese, porque enseñaba a sus discípulos y les decía: el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres y le matarán, pero después muerto resucitará al tercer día. Pero ellos no entendían esta palabra y tenían miedo de preguntarle. Y llegó a Capernaum, y cuando estuvo en casa les preguntó: ¿qué disputabais entre vosotros en el camino? Mas ellos callaron, porque en el camino habían disputado entre sí quién había de ser el mayor. Entonces él se sentó y llamó a los 12 y les dijo: si alguno quiere ser el primero, será el postrero de todos y el servidor de todos. Y tomó a un niño y lo puso en medio de ellos, y tomándole en sus brazos les dijo: el que recibe en mi nombre a un niño como este, me recibe a mí, y el que a mí me recibe, no me recibe a mí, sino al que me envió. Amén. Pueden tomar sus asientos, mis amados hermanos. El día de hoy continuamos con el estudio del libro de San Marcos, en el cual resalta que el Señor es la segunda vez que les anuncia el sufrimiento al que Él había de ser sometido. Él les avisa una vez más que el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres, como lo dice el versículo número 31. La semana pasada veíamos que era la primera vez que el Señor les anunciaba sobre este mismo tema. Y los discípulos, tanto la multitud como los discípulos, la multitud lo comparaban con un profeta reencarnado, con un hombre que venía anunciando al Mesías. Los discípulos reconocían que Él era el Cristo, el ungido, el Hijo de Dios, el Mesías, pero entendían ellos que era aquel descendiente de David, el cual con poder y fuerza iba a librarlos de la mano de los romanos. También existe el tercer anuncio que les hace el Señor. Esto se los hace más adelante en Marcos 10:32. Una vez más el Señor les anuncia del sufrimiento. En esta segunda ocasión vemos y nos dice la palabra que los discípulos no entendían, pero esta vez tenían miedo de preguntarle. Y en el tercer anuncio que hace el Señor, siguen sin entender. En este segundo anuncio ellos disputaban entre sí de quién debía ser el mayor, lo que quiere decir que seguían teniendo arraigado en su pensamiento el hecho de que el Mesías debía ser alguien que venía a liberarlos, alguien que tenía que venir a ejercer fuerza, poder. Y aún en el tercer anuncio tienen ellos arraigado en su mente esto, al grado de que llega la mamá de Juan y de Santiago y le pide al Señor que uno lo ponga a su diestra y el otro lo ponga a su izquierda. En las tres ocasiones el Señor se dice a sí mismo
el Hijo del Hombre. El Señor estaba dándoles a conocer aquella profecía de Daniel. En estas 3 ocasiones también el Señor menciona que Él ha de ser entregado a través de manos de hombres, de los principales, del Sanedrín. Y también en las 3 ocasiones los discípulos reaccionan sin entender, de una manera mal. Si nos remontamos un poquito al capítulo número 7 de Daniel, en donde el Señor les habla de la profecía, el Señor le revela a Daniel la sucesión de los reinos. Primeramente le habla de Babilonia, posteriormente de Persia, enseguida de Grecia y de Roma. Sin embargo, los 4 reinados, ninguno de ellos permaneció. En el versículo 13, Daniel ve al Hijo del Hombre. Dice: miraba yo en la visión de la noche, y he aquí que con las nubes del cielo venía uno como hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días y le hicieron acercarse delante de él, y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones, lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno, que no será destruido. Comentábamos nosotros en familia cuando estábamos leyendo la palabra de Dios y reflexionábamos que las profecías son cíclicas, es decir, que a veces se cumple una parte de la profecía y posteriormente a veces pasa mucho tiempo después en que se cumpla otra parte de la profecía, y a veces se cumple de esta manera. Si bien lo que estaba viendo aquí Daniel, que era la venida del Hijo del Hombre y que iba a tener un dominio, un reino y gloria, pero no era algo de manera inmediata, tenía que haber un suceso intermedio. Obviamente no entendían esto los discípulos, y esto era lo que estaba arraigado entre los estudiosos de las Escrituras, entre los rabinos, entre los fariseos y entre los mismos discípulos, de manera que ellos, cuando leían que venía el Mesías, el Hijo del Hombre, iba a venir un rey, un dominio al cual le iban a servir, entonces por ese motivo ellos no podían entender cómo es que, siendo nuestro Señor Jesucristo el Mesías, el Hijo del Hombre, tenía que morir. Para ellos era algo que no cabía dentro de sus mentes, dentro de su razonamiento, por lo que ellos habían estudiado y leído durante tanto tiempo. Y sobre todo que voluntariamente nuestro Señor Jesucristo se iba a hacer siervo. Esto no lo podían entender, cómo se iba a hacer posible que iba a ser entregado en manos de hombres y morir. Y en este segundo anuncio, a pesar de ser el más breve de los 3, el Señor les dice que el Hijo del Hombre debía ser entregado. Nos da a entender que también este relato, que cuando los discípulos estaban discutiendo sobre quién debía ser el más grande, el Señor no estaba presente. Ellos dicen que iban camino a Galilea. Seguramente a lo mejor el Señor se adelantó y ellos venían atrás, mientras el Señor venía reflexionando en lo que estaba por acontecer, tal vez con la carga del pecado en sus hombros. Venía el Señor reflexionando y meditando en lo que le esperaba. Los discípulos aparte venían discutiendo qué es
quién de ellos debía ser el más grande. Y en esta ocasión, el tema del diálogo no es introducido por nuestro Señor Jesús, sino es por los propios discípulos, a raíz de esta discusión. Y esta discusión solamente nos muestra una vez más la falta de entendimiento que tenían ellos sobre Jesús y sobre lo que el Señor les acababa de anunciar en el camino. Además de no entender, probablemente no querían pensar en ello. Y entonces viene a ellos confusión. Por eso dice el versículo 32, pero ellos no entendían esta palabra y tenían miedo de preguntarle. Empieza a haber en ellos una confusión. Y si vemos nosotros la palabra confusión, que tiene algunas acepciones. Primeramente dice alborotar, mezclar, perturbar, dudar, quedar perplejo. Es decir, que la mente de los discípulos estaba perturbada, estaba alborotada, tenía sus propias dudas. Las verdades que nuestro Señor Jesucristo les hablaba los hace dudar por momentos y los hace confundirse. Por lo tanto, ellos tenían miedo de preguntar. Y vamos a hacer un paréntesis un poco con respecto a la confusión. Aún en nuestros días, muchas de las veces, cuando recibimos la palabra de Dios, se quedan a nosotros dudas. Hay ocasiones que habiendo tanta información ahora a nuestro alrededor, tan accesible a veces, vemos los mensajes, a veces vemos alguna información a través de internet. Y debe de ser de mucho cuidado para nosotros cuando recibimos toda esta información, tener cuidado de lo que nosotros recibimos. Y cuando a veces en nosotros viene la confusión, debemos de poner en oración y debemos de probar con fuego, dice la palabra de Dios, o sea, en oración, para que el Señor a nosotros nos dé sabiduría y nos abra el entendimiento para poder discernir si lo que hemos recibido, si lo que hemos visto, si lo que hemos leído proviene de Dios. Porque recuerden que le bastan al enemigo segundos para sembrar en nosotros la duda, para sembrar en nosotros la confusión, como les pasó a los discípulos, por falta de valor de preguntar, por falta de humildad, porque a veces pensamos que todo lo sabemos y nos quedamos confundidos e ignorantes. Debemos de tener mucho cuidado. Por eso en este pasaje los discípulos tenían sus pensamientos totalmente abrumados. Por un lado, reconocían que el Señor Jesús era el Mesías, el ungido de Dios. Pero el concepto que tenían ellos del ungido de Dios, del Mesías, no encajaba con el concepto de nuestro Señor Jesucristo. Y por otro lado, efectivamente ellos reconocían que era el Mesías. Por lo tanto, ellos creían que debían de tener privilegios, debían de tener un lugar privilegiado si estaban a un lado del Mesías. Sentían que debían de ser parte del concepto que ellos tenían. Y eso los lleva a ellos a disputar entre ellos. Los lleva a discutir un tema serio. Por eso, si recordamos las palabras del profeta Jeremías, en el capítulo 17, 9 dice: engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Se estaba sembrando en el corazón de los discípulos duda, pero al mismo tiempo ambición, al mismo tiempo envidia, codicia.
de que querían ellos ser parte y formar parte de un lugar privilegiado al lado del Señor. Por eso el Señor, al percibir esto, el Señor con preocupación tenía que sanarse esos corazones. El Señor conocía los pensamientos de ellos, conocía qué es lo que ellos estaban hablando, a pesar de que no iba Él con ellos. Por eso el Señor se acerca a ellos e indaga sobre sus pensamientos. Les pregunta para saber qué es lo que perturbaba su mente, por qué estaba alborotada, por qué estaba confundida. Y qué era lo que los hacía callar, qué era lo que ellos tenían miedo de exteriorizar, de externar. Como dice el salmista en su capítulo 32:3, dice: mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Cuando hay confusión y cuando callamos, empieza el enemigo a trabajar en nuestras mentes y en nuestros corazones y empieza a sembrar esa duda. Pero hay un antídoto para esa confusión, y ese antídoto es la confesión, es el reconocer qué es lo que hay en nuestro corazón, qué es lo que perturba nuestro corazón. Es reconocer primeramente que Dios es supremo y que cuando nosotros hay esto en nuestros corazones, estamos pecando contra Dios. Debemos de confesar que nosotros hemos pecado contra Dios para que esa duda sea despejada, para que esa confusión sea despejada, para que inmediatamente la culpa sea quitada de nuestro corazón a través de recibir el perdón de nuestros pecados. Cuando nuestro corazón se empieza a llenar de soberbia, se empieza a llenar de esta avaricia, de estas cosas perversas, dice el profeta Jeremías. Y nos quita obviamente la vergüenza de acercarnos, de tener miedo de exteriorizar lo que sentimos. Empieza el corazón a sentir alivio, empieza el corazón y la mente a aclararse para poder discernir qué es lo que hay en nuestro corazón y poder discernir y pedirle a Dios qué es lo que tiene que ser regenerado en nuestro corazón y en nuestra mente, y que tiene que someterse el hombre a Dios para ser direccionado por Dios a lo que Él quiera que nosotros hagamos a través del servicio a Dios. Por eso le damos gracias a Dios que el Señor, que conoce nuestros corazones y que conoce nuestros pensamientos y que sabe qué es lo que necesitamos, el Señor nos da conforme a lo que cada uno necesitamos, no conforme a lo que nosotros queremos o pensamos o que creemos que merecemos. Por eso debemos de estar centrados nosotros en que nuestro corazón no sea y nuestros pensamientos no sean objeto de confusión por parte del enemigo. No dejar que el enemigo sea el que siembre la duda en nosotros. Y por eso el Señor entiende esos motivos que tenían ellos de controversia. Había codicia en el corazón de los discípulos y eso generó el pleito. Por eso en el versículo 35 dice: entonces Él se sentó y llamó a los 12 para que ellos abrieran sus corazones y el Señor pudiera actuar y sanarles de esa codicia, de esa ambición de poder. Y la respuesta de nuestro Señor Jesucristo es impresionante y es totalmente diferente. Y les dice, y les dijo: si alguno quiere ser el primero, será el postrero de todos
y el servidor de todos. Les muestra aquí la verdadera virtud de lo que es ser un seguidor de Cristo. La virtud de servicio, no de que se jactaran ellos de quiénes eran y con quién estaban y lo que ellos creían que merecían, no por la posición que ellos tenían en ese momento, que estaban cerca de nuestro Señor Jesucristo, o inclusive cuando alguien tiene poder, dinero, tiene influencias, talentos que se destacan, pero nada de eso se compara con la virtud del amor de Dios expresado a través del servicio, porque esto además es nobleza. Esta es la verdadera grandeza. La verdadera grandeza del amor que puede presentar un siervo de Dios hacia Dios es a través del servicio. Por eso dice en Gálatas 5:13, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Porque toda la ley en esta sola palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No podemos ejercer nosotros el amor al prójimo si no es a través, primeramente, del amor a Dios y por ende expresado a través del servicio. Por eso vemos algo que aquí nos llama la atención. El Señor Jesús, cuando cuando los discípulos finalmente le dicen de qué estaban ellos hablando, el Señor primeramente no descalifica la discusión que ellos tenían, sino lo que hace es cambiarla radicalmente, aprovechar el momento para enseñarles, para limpiar el corazón de ellos. Porque mientras ellos discutían el quién podría ser el mayor, quién de ellos debía tener el mejor lugar, el Señor Jesús les muestra el cómo. ¿Cómo? A través del servicio. Esa es la verdadera grandeza, es la verdadera nobleza. Ese iba a ser el grande, el que iba a servir a todos. De manera que el Señor les muestra a través de esta enseñanza que primero, como lo veíamos el domingo pasado, primero había que llevar la cruz y posteriormente ellos iban a recibir la gloria. No al revés, no como ellos estaban pensando. Ellos debían primero llevar la cruz, ser como el Señor, servir, porque el Señor vino a servirnos, siendo Él Rey de Reyes y Señor de Señores, siendo Dios mismo. Él vino voluntariamente a servir primeramente a los hombres y a dar su vida por nosotros. De la manera que, como dice la frase de Dwight Lyman Moody, uno de los mayores evangelistas, dice: la grandeza de un hombre no se mide por la cantidad de siervos que tiene, sino por la cantidad de personas a las que sirve. Esa es la verdadera grandeza, la verdadera nobleza, a través del servicio. De manera que podemos ver nosotros aquí que había un abismo entre las expectativas de los discípulos y las enseñanzas de nuestro Señor Jesús. Y le damos gloria a Dios porque el Señor tiene paciencia de nosotros, como la tuvo de sus discípulos, que Él
sabiendo que sus discípulos estaban siendo confundidos, estaba siendo su corazón lleno de codicia, de envidia, por la posición que ellos creían que debían tener. El Señor aprovecha para sanar el corazón de ellos a través de las enseñanzas y de enseñarles lo que es la verdadera grandeza. Le damos gloria a Dios y gracias a Dios por sus enseñanzas. Y como una ilustración todavía especial para que les quedara más claro a ellos, el Señor continuó enseñándolos y dice versículo 36, y tomó a un niño y lo puso en medio de ellos, y tomándole en sus brazos les dijo: el que reciba en mi nombre a un niño como este, me recibe a mí, y el que a mí me recibe no me recibe a mí, sino al que me envió. Es decir, el que hace caso de la palabra de Dios es aquel que recibe la gracia regeneradora en el corazón. De manera de que cuando hay confusión en la mente, cuando haya lo que haya en el corazón, a través de recibir la palabra de Dios se recibe la gracia regeneradora en el corazón del hombre. El corazón, cuando es regenerado, entonces el Señor lo libra de codicias, de envidias, de todas las posesiones, de todas las ambiciones, de todas las banalidades, de querer ser siempre el primero, de estar por encima de cualquier persona, sino es el estar en igualdad, pero con el Espíritu, para poder sentir esa gratitud de alabar a Dios, de servir a Dios, sin murmuraciones, teniendo paciencia unos con otros, prodigando entonces el verdadero y sincero amor no fingido hacia nuestros semejantes. Por eso el Señor les dice que debemos de ser como niños, desprovistos de cualquier tipo de soberbia, de envidia, de ambiciones, capaces de darlo todo de nuestro corazón sin ninguna restricción. Pero también al mismo tiempo el Señor utiliza el ejemplo de un niño, porque un niño es totalmente dependiente, es transparente, es limpio, pero es dependiente totalmente. Entonces el Señor les estaba enseñando que no solamente debían de ser ellos transparentes, sin soberbia, sin ambiciones, sino también ser totalmente dependientes de Dios, para que entonces el Señor habite en los corazones y no haya lugar para toda esa envidia, para todo ello, y antes poner el servicio en nuestro corazón. Porque sabemos que en este mundo, mis amados hermanos, la ambición por el poder es algo desmedido, es algo que se apodera de la mente del hombre, del corazón del hombre, y lo lleva inclusive a hacer cosas atroces de todo tipo, con tal de tener el poder, con tal de ambicionar el poder. Y tienen conceptos totalmente equivocados y erróneos. Para los griegos, la humildad era algo tan despreciable y tan humillante que no debía de haber lugar en la mente de ellos, porque era representación de pobreza, de denigrar, inclusive de falta de inteligencia, de falta de autoestima, de todo. Y ellos debían de evitarla a toda costa.
Por otro lado, el Talmud enseñaba que porque algunas gente tenían tan arraigado el concepto de humildad que pensaban que era tener una autoestima demasiado baja, ser insignificantes, sin valor. Y el Talmud enseña que debe de haber un equilibrio entre ambos. Ni ser una persona que no tenga estima, que se considere totalmente nulo, ni tampoco ser una persona que tenga una estima demasiado alta. Siempre, dice, busca el equilibrio entre ambos. Pero el concepto que nos enseña el Señor no es ni uno ni otro, sino es el despojar nuestro corazón de toda esa avaricia, de toda esa codicia, y depender de Dios, del Dios Todopoderoso, el cual dignifica al hombre, le da un valor como hijo de Él, lo enaltece, pero no olvidándose a quién pertenece, pertenecer a nuestro Dios. Por eso el Señor aquí era importante para Él hacer un alto en el camino, para darles esta enseñanza a sus discípulos, para que ellos alcanzaran la regeneración de su corazón. Como lo dice en el Salmo 1:1, dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Un concepto totalmente diferente que nos da el Señor sobre el valor que debe de tener un hombre, sobre lo bienaventurado que debe de ser el hombre cuando pone en primer lugar a Dios en su corazón, cuando no hay lugar para la codicia, para la avaricia, y cuando hay un corazón regenerado, entonces es bienaventurado, porque se deleita en la ley de Jehová, se deleita en la palabra de Dios, y entonces será, dice, como árbol plantado, fuerte, vigoroso, no insignificante, ni una persona sin valor, todo lo contrario. Pero nada de esto alcanzaremos nosotros por nuestra propia cuenta. Debemos de pedirlo a nuestro Dios en oración, a su Hijo, a nuestro Señor Jesucristo. Solamente a través de la regeneración del corazón, de la obra redentora en el corazón del hombre, es que nosotros podemos alcanzar esto. Por eso le pedimos al Señor que Él regenere nuestro corazón cada día, día con día. Que el Señor nos siga teniendo a nosotros paciencia, nos siga dando de su amor, de su misericordia, constantemente, que nos revele a través de su palabra nuestra condición, para en cualquier momento que queramos nosotros desviarnos o que nuestro corazón empiece a haber duda, confusión, el Señor inmediatamente regenere nuestro corazón a través de su palabra. Pero debe de haber en nosotros el deseo de escudriñar su palabra, el deseo de tener una comunión con Él constante, diaria, cada día, para ser renovados cada día desde que abrimos nuestros ojos, pedirle: Señor, regenera mi corazón, para que el día de hoy no tenga yo ningún pensamiento que no sea de acuerdo a tu voluntad,
que no haya lugar en mi corazón para la codicia, para la envidia, para la soberbia, sino que seas tú. Y antes, al contrario, que a través del amor a ti haya el servicio en mi corazón hacia ti y hacia mis semejantes, hacia aquellos que no te conocen, hacia aquellos que no tienen lo que yo tengo, que no tienen tu palabra. Por eso le pedimos que sea el Señor que en esta hora llene nuestros corazones, que nos haga grandes, pero a través del servicio a Él, porque esa es la verdadera grandeza, lo que les estaba enseñando a sus discípulos. No quien fuera a ser el primero, sino el que es capaz de despojarse y de ser como un niño limpio, y que el Señor sea el que llene nuestros corazones en esta tarde. Oremos, hermanos. Padre bendito y santo, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Te damos gracias, Señor, porque tú nos has enseñado el día de hoy, bendito Dios, en que no debe, Señor, de haber confusión en nuestra mente ni duda, sino que tú, Señor, despejes nuestro corazón, que vengamos, Señor, a tus pies a pedir sabiduría, Señor, de lo alto, para que seamos, bendito Dios, como un niño, que seamos, Señor, limpios, transparentes, Señor, pero dependientes completamente de ti. Que tú, Señor, sanes y regeneres nuestros corazones día con día, Señor. Que no permita, Señor, que el enemigo siembre la duda. Que no permita, Señor, que el enemigo siembre codicia, Señor, envidia, soberbia en nuestro corazón. Sino que sea lleno, Señor, de tu amor a ti primeramente, bendito Dios. Y ayúdanos, Señor, a servir a nuestros semejantes, servirte a ti, a aquellos, Señor, que no te conocen. Toma, Señor, nuestras vidas en tus manos. Regenera, Señor, nuestra mente, nuestra vida, Señor. Te pedimos, Señor, perdón si en nuestro corazón, Señor, hay algo que no te agrade, bendito Padre Celestial. Límpialo, bendito Dios. Haznos, Señor, nuevas criaturas. Ayúdanos, Señor, a caminar contigo, de tu mano, Señor. No nos sueltes, bendito Salvador. Quédate, Señor, con tu iglesia. Te lo pedimos en el bendito y dulce nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Y vamos a abrir nuestras Biblias, mis amados hermanos, en Números 6, en sus versículos del 24 al 26. Y la palabra de Dios dice así: Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Y puestos de pie vamos a recitar nuestro Salmo 23 antes de despedirnos. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida,
y en la casa de Jehová moraré por largos días. Amén.